Ya. Bueno, entonces este es el ejercicio de cadena de rodillos. Tenemos todos los datos. Lo que basta es, primero, tener la relación de transmisión I, que es N2 sobre N1. N2 nos tiene que es 500 sobre 1500 RPM. Y esta relación de reducción es igual a eh, esto, la N1 sobre N2, los dientes, pero al revés. Entonces, eh, con esto podemos saber que esto N1 sobre N2 es un tercio. Entonces, por ejemplo, si nosotros seleccionamos una Catarina de 13 dientes, eh, la corona debe tener 39 dientes. O si colocamos una N1, un piñón de 15 dientes, esto, la corona debe tener 45 dientes. Esto es más o menos cómo se salen los dientes de la Catarina, que tiene que cumplir esta reducción de un tercio. Entonces, si el piñón tiene 13 y la corona tiene 39, entonces el piñón va a girar a 1500 y la Catarina va a girar, o sea, la Catarina corona va a girar a 500 RPM. Entonces, eso básicamente se hace así. Entonces, ¿qué otra cosa? Yo como dije no he desarrollado este ejercicio, pero lo voy a explicar más o menos como así. Eh, Esto, tenemos que obtener esta relación. Eh, ND es igual a, bueno, esto es un mayor a, como nos habían dicho, que el factor de diseño es 1,2. Entonces, tenemos 1,2. Entonces, todas estas relaciones deben ser mayores a 1,2, que es la potencia A sobre la potencia nominal. Entonces, ¿cómo sacamos las potencias para poder entrar al catálogo? Entonces, eh, esto primero tenemos que obtener H sub A prima. Esto está en el, en la PPT, H sub A prima. Entonces, H sub A prima, esto, si no me equivoco, bueno, no está acá, no lo coloqué acá, pero está en la PPT de cadena, que H sub A prima se define como la primera potencia de diseño, digamos, que es el factor de servicio por el factor de seguridad por la potencia nominal sobre el factor K sub 1 y K sub 2. Como saben, este es del K sub S, esto yo lo puse en el WhatsApp, está una tablita de los K sub S para para las distintas cargas, o sea, factor de carga, ¿no? Factor de servicio lo mismo. Por ejemplo, 1,5 si es esto un motor de combustión interna con 6 ciclos, o un motor eléctrico con eh, frecuente partida. Y si son cargas moderadas, cargas pesadas o carga liviana. Entonces, el número, K sub 1, como dice pos extremo de la potencia, como lo dice en el ejercicio, en su tarea no lo sale, pero como dice el libro, la zona pos extremo de la fuerza es los catálogos es típico de los catálogos. Entonces, como los catálogos ocupan zona pos extremo de la fuerza, se ocupa K sub 1, potencia pos extremo de la fuerza. Entonces, esto van a la lista y, por ejemplo, la Catarina impulsora, por ejemplo, yo voy a seleccionar este juego de Catarinas 1545 y dice para 15 0,83.
por dar un ejemplo. Si es 13, sería 0,67. Si es, no sé, 18, 1,09. Y si es otra, hay que colocar esta fórmula. Entonces, y el número de torones. El número de torones son las líneas de cadena que utilizamos. Entonces, el K sub 2 todavía no lo sabemos. No sabemos cuántas líneas vamos a ocupar. Así que esta H sub A va a quedar un número, un factor, sobre K sub 2, que sería K sub 2 varía según el número de torones, y lo dejamos expresado. Porque todavía no determinamos cuántos torones vamos a utilizar. Entonces, después, para las horas, dice 30.000 horas. 30.000 horas. Como dice la misma PTPT, dice que típicamente los catálogos están hechos para 15.000 horas. Entonces, si uno lo quiere cambiar, uno tiene que utilizar la siguiente relación. Entonces, ahí uno despeja H sub A, coma, y coloca el H sub A que ya lo había calculado, 15.000 horas. Las horas estas son las horas que nosotros queremos, que en este ejercicio son 30.000. Dice, sí, 30.000. 30.000. Entonces aquí uno despeja H sub A, y nos queda un factor sobre K sub 2, porque va a quedar todavía el K sub 2 dando vuelta. ¿Hasta ahí todo bien? Disculpa, ¿podría explicar de nuevo esa parte que me perdí? ¿Onda la del 30.000, 50.000? Ya, estos 50.000 es el ejemplo de la PPT, pero aquí van las horas deseadas, y aquí va 15.000, porque son 15.000 horas lo típico de los catálogos. Entonces el H sub A', que recién habíamos calculado, este de acá, lo introducimos a la fórmula, elevado a 2,5 por 15.000, igual a una nueva potencia de diseño, pero para 30.000 horas. Entonces, esta nueva potencia de diseño elevada a 2,5 por las horas deseadas, que son 30.000. Si uno quiere 50.000, coloca 50.000. Si uno quiere 40.000, coloca 40.000. Y despeja H sub A', que es la nueva potencia de diseño que nosotros vamos a buscar, y queda el factor sobre K sub 2. Porque todavía está el K sub 2, queda un factor 2, digamos, sobre K sub 2 dando vuelta. O sea, un número. Esto es un número. Entonces, después tiene una nueva potencia de diseño H sub A'. Entonces, que es un factor 2 sobre K sub 2. Entonces, para K sub 2, uno tiene distintas opciones. Entonces, si es un torón, dos torones, tres torones, cuatro torones, 5, 6 y 8. Entonces uno puede hacer una tablita, ¿no es cierto? Como sale en el ejemplo de la PPT, uno puede hacer una tablita. Para un torón, dos torones, aquí torones, y H sub A'. Entonces, para un torón, dos torones, tres torones, entonces va calculando el H sub A', para un torón, porque el K sub 2 para un torón es 1, ¿no es cierto? Entonces, aquí sería el factor 2 sobre 1. Pues para dos torones sería el factor 2 sobre 1,7, después sobre 2,5. Entonces uno se hace una tablita para las distintas torones, para el H sub A'. Entonces ya tiene el H sub A', y lo siguiente para hacer es hacer una comparación según el factor de seguridad. Entonces,
Esto, eh, ya, entonces, de esta fórmula, si nosotros reemplazamos H sub A, esto prima prima, podemos obtener que H sub A prima prima es tantas veces H sub A prima. ¿Cuántas tantas veces? Si se fijan en la fórmula, dice horas deseadas 15.000 y todo elevado a 2,5. Entonces sería que H sub A prima es esto aquí, pasamos en la hora deseada dividiendo, sacamos raíz de 2,5 y nos queda que esto H sub A prima prima es raíz de 2,5, 15.000 sobre hora deseada H sub A prima. Entonces, esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque vamos a saber con esta podemos sacar una relación según el factor de seguridad que nosotros nos dieron. O sea, factor de diseño, que es 1,2. Por ejemplo, en el caso de que sea 40.000 horas, las 40.000 horas las horas deseadas. Por ejemplo, ya, dice que H sub A prima prima es 0,675 HA prima. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, ya habíamos calculado HA prima y nos queda HA prima prima. O sea, HA prima prima, que es HA prima, pero modificado para las horas deseadas, nos queda que HA prima prima es 0,675 HA prima. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo metemos a esta relación de acá. A esta relación de acá. Pero un poco modificada, porque en el ejemplo del libro lo coloca así. N sub D, o sea, digo de la PPT, mayor a K sub 1, K sub 2, HA prima prima, sobre K sub S, H nominal, igual a K sub 1 por K sub 2, H prima, porque aquí reemplaza el H prima prima por el H prima. Ya esto es una ecuación 1, entonces esto lo mete acá y dice HA prima igual a 0,675 sobre K sub S, H nominal. Entonces tenemos una relación para la potencia de diseño ya modificada con las horas y con todos los factores que nosotros habíamos calculado. Entonces, eh, esto, claro, entonces, y todo esto tiene que ser mayor a la potencia, o sea, al factor de diseño. Tenemos K sub 1, K sub 2, K sub S, la potencia nominal, HA' ya lo habíamos calculado, eh, esto que depende del número de torones. Eh, esto, eh, o sea, igual podemos utilizar esta, lo hicimos, son dos maneras de hacerlo, porque HA' igual lo habíamos hecho para los números de torones. 1, 2, 3, 4, 5, entonces podemos reemplazar acá los distintos valores de HA', con los distintos valores de K sub 1 y K sub 2 y K sub S y H nominal para obtener los distintos valores de N sub D. Entonces uno se puede hacer una tablita.
HA', o HA', como ustedes lo quieran hacer. Si hicieron una tablita de H' con con los números torones, o si hicieron una tablita de HA', con los números torones. Entonces se pueden hacer una tablita con HA', o H', con el factor de seguridad y con la cadena y con torones. Entonces, esto, eh, entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira, estas son las cadenas de ANSI. Eh, Esto está en el libro y en la BPT. Esto está marcado aquí porque es de otro ejercicio. Entonces, tipo de lubricación. Tipo de lubricación está separado en estos cuadrantes. Bueno, ahí está el otro y está el otro. Esta es la lubricación A, esta es la lubricación B, esta es la lubricación C y esta es la lubricación C'. Acá abajo sale así como que la lubricación A es lubricación manual, la tipo B es la por baño, la C es all stream y la C' es tipo C, pero con eh, otras características de diseño. Entonces, la lubricación A es la más cómoda, ya que esto es menos potencia, menos potencia porque estos son los números de la cadena, según ANSI, y esta es la potencia que esto transmite. Y esta es la velocidad del sprocket. Ya lo habíamos, podemos calcular esto, digo, ya teníamos la velocidad del sprocket, que son 1500 RPM, entonces nos podemos ir acá. Bueno, no tenemos, pero eh, podemos buscar otra tabla de ANSI que tenga 1500, pero por ejemplo, si hubiese sido 1000 RPM, tenemos que el conductor es de 1000 RPM, entonces nos sirven todas estas cadenas de acá. Pero ¿cuál utilizar? Primero, según ver la lubricación. En el ejercicio de ustedes dice lubricación pobre, dice lubricación, sí, más o menos, no sé qué palabra utiliza, pero es como lubricación pobre o lubricación deficiente, creo que dice. Entonces, esto, una tipo A es muy relajada, o esto insuficiente. Una tipo B, esto puede ser suficiente, pero una tipo C, una C' puede ser lo ideal. Entonces, yo les recomiendo utilizar o una C o una C' para buscar qué cadena les conviene. Estos pueden servir varias y yo voy a ver si es que cumplieron el factor de diseño, está bien. Entonces, ocupen una de estos, por ejemplo, si fuese la misma lubricación de la tarea, entonces 1000 RPM, entonces nos sirven todas estas, que son las de la lubricación C y C'. La ANSI 100, ¿sí? Em, es que los productos, no sé, depende de la tabla ANSI y depende de los productos que tenga el proveedor, porque la idea es que ustedes saquen un recorte de algún proveedor de cadenas y si uno puede interpolar, pero si no tiene 1200 de 1450, esto no se puede. Em, o se puede usar, por ejemplo, si es de 1450, eh, de 1450 RPM, seleccionen una de 1500. ¿Por qué? Porque les da mayor seguridad con respecto a pérdida que esto transmita 1450 RPM. Sí, se puede usar. Entonces, si nos dicen que transmite 1450, entonces usan de 1500. Bueno, aquí no hay de 1500, entonces si es de 1500 yo usaría una de 1600.
o buscaría algún proveedor que tenga de 1500 RPM. Entonces, bueno, en este caso, si fuese de 1000 RPM, si fuese de 1000 RPM nos sirven, y de lubricación deficiente nos sirven todas estas. Entonces uno se puede hacer esto, una tablita. Entonces, esto, aquí esto no era así. Esto es la potencia de la cadena, la potencia de la cadena. Y lo tiene que comparar, esta es la potencia de la cadena, aquí no es Chaplin, es potencia de la cadena. Entonces uno tiene el factor eh, por el factor de horas, el factor K sub 1, K sub 2, que es el número de torones, y K sub S de servicio, y H nominal. Entonces ya tiene una relación para las potencias de la cadena. Lo voy a anotar de nuevo. K sub 1, K sub 2, potencia de la cadena, esto por K sub T le voy a colocar de tiempo, em, K sub S y H nominal. Recordar que K sub T lo había anotado acá, cómo se calcula, es esto, esta parte de aquí. K sub T es igual a raíz de 2,5 de 15.000 sobre hora deseada. Entonces, ya les di la fórmula general para seleccionar la cadena, que es esto. Entonces, por ejemplo, como dije que todas estas nos sirven, la 100, entonces colocamos la cadena 100. ¿Cuánta potencia transmite? 45 HP. Entonces ustedes, 45 HP. Entonces ustedes calculan esto, no sé, y un torón. Calculan esto y ven cuánto factor de seguridad. Recuerden que esto tiene que ser mayor o igual al factor de seguridad, digo de diseño. En este caso 1,2, entonces esto tiene que ser mayor o igual a 1,2, o 1,1 o 1,3. Entonces, calculan esta fórmula de acá, y ven si es que se cumple el n sub d. Si se cumple, si pone 0,7, entonces está mal, no es esa cadena. Entonces le aumentan un torón, porque si ven, esto, el K sub 2 va arriba, y según el número de torones va aumentando el K sub 2, entonces mayor número de torones, mayor factor de seguridad. Entonces colocan la cadena 100, que transmite 45 HP, para 2 torones les da, no sé, 0,9, está malo también. Para 3 torones, 100, la cadena 100, 45 HP, 1, está malo también. Entonces, también pueden cambiar de cadena, por ejemplo. Por ejemplo, aquí cambian ustedes de cadena a la 140. Colocan cadena 140 con 2 torones, por ejemplo. ¿Cuánto transmite la 140? 59 HP. Ya, entonces 59 HP, ND 1,5, está bien. Entonces, ahí les serviría por ejemplo, la de 2 torones, cadena 140, y eso, cadena ANSI 140, doble. O si son 3 torones se llama triple. Bueno, entonces, esta es la relación mágica o digo lógica, que tienen que hacer. El factor de seguridad, digo, tiene que ser esto menor que esta relación de acá, caso 1, caso 2, por la potencia de la cadena que está en esta tabla, eh, esto por el factor de tiempo, que lo habíamos visto acá, que son 2,5 por la raíz de 2,5 de 15.000 sobre la hora deseada,
sobre el factor de carga y la potencia nominal. ¿Cuánto es la potencia nominal en este caso? ZHP. Eso es todo. Em, y ustedes van, por ejemplo, cadena ANSI 140 doble. Entonces, ustedes van a la página de un proveedor. Por ejemplo, aquí tengo una. Esto, eh, aquí tiene, por ejemplo, multi-strand strand chains. Strand. Strand es el torón, número de torones. Habíamos dicho 140 doble. Entonces dice ANSI 140 triple. No, no, esa no es. 140 cuádruple, tampoco. Cuádruple, a ver si está en la página 1. 140 triple. Sí, aquí está. No, doble. Habíamos dicho doble. Sí, aquí está, 140 doble. Entonces dice 140 doble. El pitch es lo más importante. Estas son otras dimensiones de la cadena, pero tienen que ver con otro tema. El pitch es lo más importante. Dice, el pitch es 1,75 pulgadas. Este es su producto. Entonces ustedes me tienen que mandar un recorte con la cadena que ustedes seleccionaron y según el proveedor, o sea, o el catálogo del proveedor, esta seleccioné. Entonces, al ladito de la cadena va a salir el pitch con el que el proveedor fabricó la cadena. Entonces, eh, volviendo a la PPT, eh, volviendo a la PPT, esto habíamos dicho que el proveedor Tsubaki tiene una cadena 140 con un pitch de 1,75 pulgadas. Entonces, con esto ustedes me tienen que sacar, o digo, la tarea dice que no queda ahí, pues. Entonces, nosotros tenemos que sacar el largo de la cadena y la distancia entre centros. Eh, el largo de la cadena se mide en pasos, se puede medir en pasos o en distancia. Lo pueden dejar en pasos, lo pueden dejar en distancia, eso no es decido. O sea, no tiene mucha incidencia. Entonces, la fórmula del paso está en el formulario. Ustedes calculan el L sub P, que sería el largo en pasos. O sea, claro, el L sobre P, que sería el largo en pasos. Pero lo hacen con una distancia entre centros supuesta de 40 pulgadas. Esa distancia entre centros puede cambiar si ustedes le colocan 50, pero coloquen cuál es la distancia entre centros que ustedes supusieron. Digamos que es 40, entonces el Elo sub P lo van a calcular acá, depende del número de dientes del sprocket, o sea, del piñón, de la corona, etcétera. Y el L sub P les puede dar, no sé, 40,5. Usted, como dice, la PPT lo tienen que aproximar hacia arriba par, al entero par, más cercano. Entonces, 42 pasos. Entonces, ¿cuál es el largo de la cadena? 42 pasos. Recuerden que el paso aquí era 1,75. Esto puede variar según la cadena que ustedes elijan, puede ser 2, 2,75, 2,5, no sé. Y la distancia real C es la distancia recalculada, porque esto era un supuesto, la distancia recalculada entre centros, pero medida en pasos también. Entonces, también sale la fórmula en el formulario, no tiene ninguna ciencia, y esto... Ah, pasos pares para Catarina impares. Ah, sí, entonces... eh, ya, entonces... eh, esto...
Claro, ahí yo tengo una duda, no estoy muy seguro. Esto tendría que revisar la PPT. En caso de un piñón par, lo más probable es que sea un piñón impar. Entonces, en este caso, claro, esto serían 42 pasos para un piñón impar. Pero si el piñón es par, ahí no sé, tengo una duda. Y podrían preguntar al profe mañana en caso si esto eh, para la Catarina par, cuál sería el número de pasos, impar o par. Bueno, según esa aproximación, ustedes pueden calcular el largo en pasos de C sub P. Aquí sí puede dar o sea, digo, la distancia entre centros, aquí sí puede dar decimales porque es una distancia, esta. El largo de la cadena sí que no puede ser esto decimal, pero esta distancia sí. Y eso es toda la tarea. Esta es la relación que ustedes tienen que hacer y la tablita, según las cadenas que ustedes elijan. Les recuerdo que esto tienen que usar una ubicación C o C', porque una A es un poco, eh, no es recomendada la ubicación A. Entonces, con una ubicación C o C' está bien. Bueno, y esto es Camilo, lo que, ¿sí? tengo una única pregunta conceptual antes de que termines el tema. Con respecto al hecho nominal, ¿cómo se obtenía? El H nominal es la potencia que ustedes le dicen en el ejercicio. Es- Muchas gracias. entonces, y claro, la de diseño sería la que ustedes calculan con los factores. Esos son los conceptos. Como esto mencioné en una ayudantía, todo lo que ustedes aprenden en este ramo puede cambiar un poco, pero los conceptos no, pero los cálculos sí. ¿Por qué? Porque cada proveedor tiene una guía de diseño como ustedes vieron. Renault, por ejemplo, si ustedes colocan guía de diseño cadena Renault, le va a salir una, un PDF que tiene los cálculos para seleccionar una cadena Renault, pero estos cálculos son distintos, algunos factores cambian, entonces este ramo les da los conceptos necesarios para después entender cualquier guía de diseño, porque según el proveedor, su manufactura de sus productos cambia, entonces puede cambiar la selección de la cadena. Entonces, por ejemplo, en Renault tienen un factor esto que es F2 porque todos ellos, todas sus cadenas la hacen en base a una Catarina de 19 dientes. Entonces, si uno usa eh, una Catarina esto del motor de distinto a 19 dientes, uno tiene que multiplicar la potencia nominal por ejemplo, si usted utilizó una Catalina impulsora de 15 dientes, uno tiene que multiplicar la H nominal por 1,25. Si uno utilizó de una Catalina impulsora de 25, por 0,25. Entonces, este factor no sale en clase, no lo enseñamos. Pero esto es lo que dijo Renault en su guía de diseño. Entonces, este ramo les da las herramientas después para entender después las guías de diseño no cambian mucho. Y por ejemplo, Renault también tiene una tabla de factores de seguridad según la lubricación o la temperatura a la que se está la máquina. Por ejemplo, para una lubricación ocasional y una limpieza del fluido abrasiva, o sea, esto muy, muy contaminada, un factor de diseño 14. Entonces tendría que ser 14 acá. No 1,3, no 1,2, 14. Entonces, necesita una cadena bastante pesada. O por ejemplo, si la lubricación es ocasional y la temperatura está a 200 a 300 grados, 14. Eh, entonces, sí, sí, claro, si es una máquina que está expuesta a choque pesado y está de 0 a 10 grados Celsius,
un factor a la seguridad de 19. Entonces, este ramo les da las herramientas para después aprender a leer las guías de diseño. Pero la tarea háganla como ustedes la aprendieron, según el PPT, según el Chigli, y con esta relación que les coloqué acá. Disculpa, Camilo. ¿Sí? Quedarte ahí y repetir? O sea, el factor de diseño tiene que ser mayor al que te dan, ¿o no? Cuando uno hace los cálculos. Claro, o sea, claro, Ya. el que da acá, Y- el que da acá tiene que ser mayor a el que uno le propone. Ya. Y lo otro puede, o sea, a uno, o sea, ¿puede resultar más de una cadena o no? ¿O tiene que ser Sí, una sí o sí? no, puede resultar más de una. Yo voy a revisar si es que le da el factor de diseño, está bien. Puede ser más de una cadena. Ya. Cualquier. Ah, ya. Ya, muchas gracias. Camilo, una pregunta. Sí, Pero esto sí, no es sobre cadenas, es sobre bandas. Que tengo la duda de dónde encontrar el coeficiente de fricción de la banda. espera, esto se me va a cortar la reunión. Si quiere, yo voy a hacer otra y si quiere me pregunta ahí. Ya bueno.